Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Voz Ciudadana. Soy Elsa Iturriaga. Hoy voy a iniciar este programa con dos preguntas. ¿Tenemos las mujeres los mismos derechos e igualdad de oportunidades que los hombres? ¿Se valora de la misma forma el trabajo de una mujer que el de un hombre? Para encontrar estas respuestas y reflexionar acerca del papel de la mujer en nuestra sociedad, en el marco del Día Internacional de la Mujer, tenemos como invitadas a María Isabel Sedano de Demus, Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer, y también nos acompaña Marcela Guaita Alegre, viceministra de la Mujer. Les damos el más cordial saludo de parte de todo el equipo de Voz Ciudadana. Vamos a empezar con la representante de Demus. Hace ya varias décadas la ONU instauró el Día Internacional de la Mujer. Habiéndose logrado y conquistado desde la fecha hasta ahora varios derechos, ¿qué es lo que está pendiente todavía? Desde nuestro punto de vista, a pesar de la conquista de normas que reconocen derechos, de políticas públicas que garantizan el ejercicio de los mismos, de institucionalidad, como por ejemplo tener un Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, ¿no? Y distintos programas o servicios, consideramos que todavía la igualdad de género, la igualdad real, nos es ajena, ¿no? Básicamente, por los datos que se manejan, las mujeres todavía no tenemos igual ejercicio de poder político, todavía no tenemos igual acceso a cargos de elección o a cargos de gestión pública a nivel de dirección, no tenemos igual toma de decisiones en los asuntos públicos de nuestro país, ¿no? También de otro lado mencionabas si las mujeres tenemos igualdad de derechos en el campo del trabajo, ¿no? Y de todas maneras las mujeres seguimos engrosando las filas del sector informal, ¿no? Y además está comprobada la desigualdad salarial, ganamos menos por igual trabajo. Y también es para todas y todos las que nos están oyendo, viendo, el problema de la violencia machista contra las mujeres es persistente, justamente es generalizado, ¿no? Sobre ese tema, si me permites, quería preguntarle a la viceministra acerca de este problema que parece que es el más agudo en relación al tema de género en la actualidad, la violencia contra la mujer. Tenemos entendido que, por supuesto, se han tomado una serie de medidas, se han dado leyes acerca también del feminicidio. ¿Qué más se puede hacer en ese sentido y cuáles son los avances que se han logrado hasta el momento? A ver, nosotros solemos decir que la violencia contra la mujer es la otra cara de la discriminación. Discriminación va de la mano con la violencia. La violencia es la expresión más grave, pero eso comienza en realidad cuando vemos a hombres y mujeres diferenciados en los roles sociales, cuando los prejuicios en contra de la participación plena de las mujeres siguen enraizados socialmente, cuando efectivamente no nos permiten desarrollarnos o participar en la educación o desarrollarnos en múltiples carreras. Esto es discriminación, pero a continuación van una serie de ejercicios que se enmarcan dentro de la violencia. La violencia no es solamente la violencia que se da al interior del hogar y que nos afecta mayoritariamente, ¿no? Pero también está la violencia callejera, el hostigamiento, hay violencia, incluso se viene ahora llamando violencia política contra las mujeres, cuando las mujeres comenzamos a participar en un ámbito no tradicional, cierto hostigamiento, tenemos rechazo. Entonces hay una violencia que denominamos violencia de género en diferentes ámbitos de la sociedad. Entonces yo diría que hay discriminación y violencia. Se está haciendo una serie de esfuerzos para, en algunos casos, atender las consecuencias de la violencia, porque es absolutamente importante atender a las víctimas, pero nosotros creemos que es más importante, es una tarea de prevención, de un cambio
que tiene que ser generacional, en donde todos tenemos que estar involucradas, mujeres y hombres, para construir un futuro diferente. Y ahí tenemos que trabajar con educación, con medios de comunicación, en las familias, porque no es una decisión de un día para otro y no es solamente el Estado, ¿no? Es un proceso. En ese sentido, a través de su organización, DEMUS, a la cual usted representa, en base a los estudios que ustedes ya vienen realizando a lo largo de más de 2 décadas, ¿no? ¿Cuál es, digamos, el diagnóstico que ustedes pueden dar en el momento, en la actualidad, al margen de las tareas pendientes que todavía hay en ese sentido? Digamos, ¿hay voluntad también de parte del Estado y también de los hombres, digamos, de la sociedad en general, para poder realizar los cambios que faltan? A ver, Elsa, yo quisiera complementar la intervención de la señora viceministra, porque efectivamente coincidimos en que la violencia contra las mujeres es una violencia que es la otra cara de la discriminación. Pero también coincidimos, espero que coincidamos, en que la violencia contra la mujer es una falta de reconocimiento de la autonomía de las mujeres, ¿no? Todavía las mujeres no somos vistas como sujetos de derecho, como sujetos con iguales derechos, ¿no? Como personas que tenemos la capacidad de decidir. Y básicamente en aspectos relacionados con nuestra sexualidad y con nuestra reproducción. Aunque todavía efectivamente se discute que una mujer puede ejercer un cargo político, ya sea por elección o un cargo directivo en el gobierno, y es el acoso político, el mecanismo de presión allí y de rechazo de la participación de la mujer, o en el campo de trabajo, como ya hemos señalado, se le discrimina porque no se le permite acceso a mejores puestos de trabajo, o se le da un pago por el mismo salario por igual trabajo. Creemos nosotras que el meollo del asunto es que todavía no se reconoce por esta cultura machista que la mujer tiene derecho a decidir sobre su cuerpo y su sexualidad. Si uno ve las razones por las que los feminicidas señalan, matan a las mujeres, tienen que ver con el control del cuerpo y la sexualidad. Las matan, según el Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público, porque ya no quieren continuar una relación con ellos, porque ya no quieren tener relaciones sexuales con ellos. O sea, es un tema de sometimiento, digamos. Pero de la esfera más íntima de la constitución de nuestra identidad, como es la sexualidad. No estamos hablando de casos de celos, ¿no? O como los mal llamados crímenes pasionales. Estamos hablando del control de tu identidad. La identidad se basa en una subjetividad que está encarnada en un cuerpo, pero esa subjetividad es un tema también de respeto, tiene que ver con la sexualidad, tiene que ver con que tú tengas una sexualidad desarrollada apenas y no se te haya truncado a temprana edad, por ejemplo, con violencia sexual, ¿no? O sea, que se da mucho en la casa contra las niñas y los adolescentes, ¿no? Entonces, eso es un problema, a nosotras nos preocupa muy seriamente el problema de la violencia sexual generalizada, ¿no? Junto con el feminicidio, somos el país de Sudamérica que tenemos las mayores tasas de denuncia en estos campos, ¿no? Se tiene que trabajar de la mano, tanto el sector público como privado, ¿no? Que está dedicado a esto. O sea, se reconoce que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables o el Ministerio Público tienen buenas prácticas respecto del registro y la atención, y que se está haciendo un esfuerzo serio por atacar las consecuencias de la violencia, pero creo que falta mucho más una conciencia en todo el Estado y la sociedad, no solo en el actual gobierno o en determinado ministerio, que se tiene que hacer una labor de cambio cultural, como ya hemos mencionado, para que no se siga justificando una cultura, por ejemplo, de la violación sexual, donde el tercio de las peruanas y los peruanos, según el Instituto de Opinión Pública de la Universidad Católica, considera que las mujeres tenemos la culpa de las violaciones sexuales, que las provocamos, ¿no? Y que haya todavía masculinidades que se gestan pensando que tienen derecho a violar o derecho a matar si una mujer no accede a ellos carnalmente. En el tema de discriminación, que también comentó al inicio de su intervención la viceministra, también no solo está reñido al tema de género, en parte sí,
porque incluso podemos ver ejemplos como la reciente partida de una cantante de un grupo musical que justo de cumbia, si no me equivoco, y que generó una serie de comentarios raciales también, ¿no?, en las redes, discriminatorios, ¿no? Entonces, este cambio de cultura se tiene que hacer, si bien desde el hogar, pero es difícil trabajar como Estado desde el hogar, a través de campañas, de los colegios, de las escuelas. Nosotros necesitamos que todos los actores sociales participen. Por ejemplo, nosotros desde el Ministerio hemos tenido una línea de trabajo recientemente para que las empresas también se involucren en lo que es la erradicación de la discriminación y violencia contra la mujer, dando incentivos. Nosotros el año pasado hemos premiado a empresas a través de un sello para aquellas que se han comprometido después de un año de un acompañamiento nuestro de generar ambientes libres de discriminación y violencia. Entonces, aquí el Estado puede ser un Estado promotor, puede ser un Estado que brinda servicios, pero es una responsabilidad de todos los actores sociales, y los hombres son actores importantes. Este es un tema que no tenemos que conversar solo entre mujeres, sino que más bien tenemos que conversar entre hombres y mujeres para hacer un futuro diferente. Y esa es la labor en donde todos estamos empeñados, especialmente nosotros como Ministerio de la Mujer, porque aquí todos pueden aportar. En el tema usted mencionó el tema de las empresas, ¿no?, las empresas privadas. En el tema de las contrataciones, por ejemplo, ¿prefieren contratar más hombres que mujeres? De repente por el tema de la maternidad, que tienen que pagar una serie de beneficios, ¿se da todavía aún estadísticamente, por más que la mujer esté en igual condición de capacitación, de preparación, que haya invertido, digamos, en eso? En este momento no tengo acceso a un estudio que pueda citar. Sin embargo, conversando con personas que trabajan en agencias de empleo o en las oficinas de recursos humanos, señalan que en las entrevistas siempre se tiende a preguntar muy sutilmente si las proyecciones de las mujeres son ser madres o no, y si van a hacerlo en qué tiempo, ¿no? Y definitivamente van a optar por aquella que su pretensión de ser madre sea o no sea, o sea en el mayor plazo. Ahora, a mí me interesa rescatar el ejemplo que has señalado de la cantante recientemente fallecida, ¿no?, la cantante Edita, ¿verdad?, de Corazón Serrano. ¿Por qué? Porque allí creo que se cruzan múltiples discriminaciones que funcionan simultáneamente, como la discriminación machista, la discriminación racista y la discriminación por clase, ¿no? Social, porque claro, los comentarios allí que Adelinda Díaz, presidenta de la Federación de Trabajadoras del Hogar a nivel nacional, nos señalaba, era cómo se decía que ahora las trabajadoras del hogar iban a pedir permiso para poder ir al... Bueno, es una manera de burlarse, ¿no?, en las redes. Exactamente, ¿no? O sea, pero de asociar determinado tipo de música a determinado tipo de rol, o de ya sea de la mujer o como trabajadora o como género, ¿no? Y también quería mencionar que me parece muy importante que en un día como hoy, en el marco del 8 de marzo, reconozcamos que no solamente hay que dialogar entre mujeres y hombres, sino reconocer que hay una diversidad de mujeres, que no todas las mujeres somos un único sujeto homogéneo, ¿no? Y que no siempre estemos en referencia a los hombres, ¿no? No siempre queremos igualarnos a los hombres porque somos diferentes, ¿no? Y también tienen que haber consideraciones, derechos, políticas, pero también las mujeres tenemos diferencias. Ya hemos mencionado, por ejemplo... Para hablar de eso, si me permite, vamos a hacer una brevísima pausa y vamos a regresar con más aquí en Voz Ciudadana, precisamente acerca de todo lo que compete a las mujeres. No se muevan.
gratis. Visita el Museo del Congreso y de la Inquisición todos los días de lunes a domingo de 9 de la mañana a 5 de la tarde. No dejes de ver las salas de audiencias y del secreto de la Inquisición, el pasaje secreto, la Cámara de Tormentos y todo lo que fue dicho tribunal durante la colonia. También visita las salas donde funcionó la Cámara de Senadores del Congreso de la República. Aprende la historia del poder legislativo peruano y su importancia para el sistema democrático como garante de la libertad y los derechos ciudadanos. Coordina tus visitas familiares o ven con tus amigos, compañeros de colegio, universidad o trabajo. Llámanos al teléfono 311-7777, anexo 5160 o escríbenos a museo@congreso.gov.pe. ¡Te esperamos! Tu congresista no trabaja solo. Para un mejor trabajo, tu congresista cuenta contigo. Juntos hacemos el Congreso. Regresamos con Voz Ciudadana. Estamos hablando acerca de, en el marco del Día Internacional de la Mujer, todo lo relacionado con los derechos y el rol de la mujer en nuestra sociedad, los avances que se vienen dando a través de las diferentes instituciones, principalmente también del Estado. En ese sentido, queríamos preguntarle a la viceministra de la Mujer qué se está haciendo desde este ministerio para poder cerrar esa brecha que hay entre la mujer rural con la mujer urbana. Sí. En el tema de atención, por ejemplo, orientación. Justamente uno de los temas más importantes que ha surgido a partir del censo agrario que se hizo en 2012 y cuyos resultados salieron en 2013 es constatar cómo esta generación de mujeres en el mundo rural es la generación más educada respecto de sus madres y sus abuelas. Son las mujeres que tienen mayor posibilidad de capacitarse y de tener una mejor productividad de sus tierras. En el mundo rural, digamos, hay un esfuerzo importante desde los programas sociales para dar mejores condiciones a la participación de la mujer de diferentes formas. Una de ellas que el Estado está impulsando fuertemente es el programa de transferencias condicionadas juntos, en el cual se reconoce la capacidad administradora de la mujer y son ellas las que reciben esas transferencias a partir de una exigencia que hace el Estado y que beneficia a los niños y las niñas, como por ejemplo que estén matriculados en que no haya colegio, deserción escolar, que no haya deserción escolar, que tengan sus controles de salud oportunos. Desde el Ministerio de la Mujer nosotros hemos aprobado en coordinación con todos los sectores el Plan Nacional de Igualdad de Género, que tiene 8 objetivos. Uno de ellos tiene que ver con la mujer y el acceso y uso de recursos naturales, porque en este siglo es muy importante reconocer la capacidad y el conocimiento que tienen las mujeres de las tecnologías, por ejemplo, en todo lo que es la producción de la papa, el quinoa. Son mujeres las que tienen el conocimiento de la diversidad natural y eso es un tema que nosotros como país debemos proteger, pero debemos hacer que eso se desarrolle y darle la posibilidad de tener y participar en cadenas productivas que les permitan efectivamente salir de una condición de postergación en donde por muchísimos años se han mantenido. Y en el ámbito, por ejemplo, de la salud que nos comentaba la doctora, también representante de EMUS, se están también haciendo trabajos y campañas para que no haya, por ejemplo, embarazos en las adolescentes, ¿no? Que de repente truncan, digamos, su expectativa de progreso, viniendo sobre todo de zonas más alejadas. Sí, el tema del embarazo adolescente es un tema crucial para poder hacer que las jóvenes tengan un futuro.
En el Perú el 13% de adolescentes son adolescentes que tienen un embarazo, que ya son madres. Sin embargo, si esto se discrimina en razón de regiones, eso puede elevarse hasta un 30% en la zona de Celo, específicamente en Loreto. Las tasas son muy altas y no se trata solamente de darles educación sexual y acceso a anticonceptivos, que es una tarea fundamental, sino darles un futuro a esas adolescentes, porque si el único reconocimiento que tienen es el de ser madres, es por eso que optan por esa maternidad temprana. Entonces es un tema integral, hay que darles educación, hay que darles acceso a servicios, pero también hay que darles un futuro en donde ellas puedan aspirar a otras condiciones. Bueno, eso está reñido también con el tema de la orientación, ¿no? Si no la tienen en el hogar, al menos a través de repente el tema de los colegios, los programas educacionales, ¿no? Y también con relación, volviendo al tema de la violencia, por ejemplo, en el tema de fertilidad, las mujeres que de repente por el tema de algún tipo de violencia sexual tienen un embarazo no deseado, ¿no? Las opciones que ellas tienen de también decidir o acerca de su futuro. Bueno, es un tema bastante polémico y bastante grave, ¿no? Porque nosotras logramos, mediante una acción de cumplimiento, que se distribuya la anticoncepción oral de emergencia en el Ministerio de Salud, en los establecimientos públicos de salud, y que además se use precisamente en casos de violación sexual, ¿no? Pero luego el Tribunal Constitucional resolvió un amparo en el que, ante la duda de si tiene efectos abortivos o no, ordena al Ministerio de Salud que ya no lo distribuya, a pesar de que una puede obtenerla si tiene recursos en el mercado privado, ¿no? En el mercado, ¿no? Y eso es discriminatorio también contra las mujeres que no tienen recursos y que solamente tienen en los establecimientos de salud pública la posibilidad de encontrar un anticonceptivo, ¿no? Entonces, creo que allí hay un tema pendiente. El Ministerio de Salud ha presentado sendos documentos que prueban que técnicamente no hay una relación entre la anticoncepción oral de emergencia y efectos abortivos, pero eso está en el plano judicial, que tendrá que resolver el juez que ejecuta la sentencia del Tribunal Constitucional, determinando si es válido o no. Y hablando del aborto por violación sexual, de la despenalización del aborto por violación sexual, precisamente el día 5 de marzo se ha presentado mediante conferencia de prensa la campaña Déjala Decidir. Ha proporcionado al Jurado Nacional de Elecciones más de 80.000 firmas para que se pueda aprobar un proyecto de ley para despenalizar el aborto por violación sexual. Se ha hecho uso de la iniciativa legislativa, ¿no? Son temas bastante polémicos, pero que dan mucho que hablar, ¿no? Porque ameritan también un estudio bastante profundo y analizar bien la situación. Respecto también del tema laboral, volviendo a este tema del aporte económico que puede dar la mujer, incluso en el PBI de un país. Acá, digamos, en el Perú, en comparación con otros países de repente de la región, ¿cuál es la situación de la legislación en el tema de la mujer, digamos? Según nuestra legislación, nosotros gozamos de iguales derechos que los varones. Sin embargo, la realidad determina en la práctica no, que eso no sea así. Por ejemplo, un estudio de Servir que salió el año pasado nos dice que incluso en el sector público las mujeres percibimos menos que los varones en igualdad de capacitación, en igualdad de puestos. Y esta brecha aumenta a medida que uno baja el nivel de calificación. Es decir, en los puestos de menor calificación puede un hombre ganar hasta 75% más de lo que gana una mujer. En los puestos de mayor calificación la brecha continúa, pero se aminora porque tenemos, digamos, mayores posibilidades de ejercer nuestros derechos y que se nos conozca nuestra capacitación. Y esto básicamente se debe a que las responsabilidades familiares de las mujeres o de las familias siguen sobre los hombros de las mujeres. Todavía nosotros no hemos conseguido que esto sea una responsabilidad social compartida por hombres y por mujeres. Las mujeres cada vez participamos en más ámbitos, pero no dejamos de asumir la carga familiar. Los hombres
participaban de todos estos ámbitos, pero no han asumido necesariamente sus responsabilidades familiares. Vivimos en un país de muchos padres abandonantes y somos las mujeres las que sacamos adelante a nuestros hijos, y esto hace que, por ejemplo, no podamos continuar una capacitación fuera de las horas de trabajo, o que no nos podamos quedar a hacer de repente un trabajo adicional, o que nos involucremos en trabajos que es de medio tiempo o un trabajo de servicios, por ejemplo, tipo restaurante, en donde podemos tener además a nuestra familia. Entonces, ese tipo de cosas son las que no permiten que participemos plenamente en lo laboral. Ahora, y en el tema de las mujeres, por ejemplo, que son solo amas de casa. Pero yo quería añadir algo también complementando la intervención de la viceministra, y es que está pendiente que el Ministerio de Economía y Finanzas reglamente la ley 27.900 que para que se cree la cuenta satélite y se empiece a valorizar el trabajo doméstico no remunerado. Claro, ¿no? Por ejemplo, las que son exclusivamente amas de casa o que, como dice la viceministra, trabajan también. Además, también está pendiente y entendemos que el Ministerio de Economía y Finanzas es uno de los más resistentes a que se ratifique el convenio OIT 189, que va a permitir que las trabajadoras del hogar gocen de iguales derechos que cualquier otro trabajador. También sabemos de los esfuerzos del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables para que la ley actual que rige los derechos de las trabajadoras del hogar ya no deje de ser discriminatoria, porque les reconoce la mitad de casi todos los derechos, ni siquiera les reconoce igual derecho al salario mínimo vital, ¿no? A propósito de la discusión que se ha tenido recientemente sobre los salarios, ¿no? Entonces, eso también es importante, o sea, hay que valorizar, romper con esta idea de que solo el trabajo productivo es el que tiene valor y que el trabajo de una ama de casa o el trabajo de una trabajadora del hogar no tienen el mismo valor. Es un aporte, ¿no?, que se da también, ¿no? Es un aporte en bienes y servicios que se dan desde el hogar y que permite que haya una persona que libere horas para ese otro trabajo en donde sí va a haber un pago. Entonces, hay un reconocimiento en otros países ya de este aporte económico que se hace desde los hogares. ¿Estamos muy lejos de eso o vamos en el camino? No estamos tan lejos porque ya hay un marco legal, sin embargo, efectivamente, está pendiente una reglamentación. Nosotros estamos haciendo el seguimiento y eso es algo que corresponde entre el Instituto Nacional de Estadística y el Ministerio de Economía y Finanzas, y esperamos que tengamos esa reglamentación, porque este reconocimiento del aporte del trabajo familiar es un reconocimiento a muchas de estas mujeres que, optándolo o no, trabajan desde sus familias y aportan a que sigamos creciendo como sociedad. Yo quería de todas maneras mencionar dos retos que tenemos. Uno en el plano de la participación política, y es que el Congreso archivó el proyecto de ley de la alternancia y creo que están en camino a desarchivarlo para poder de la participación volverlo política de la mujer. Exactamente, ¿no? Creo que las mujeres estamos ya aspirando a la paridad y que mínimamente en las próximas elecciones no debería haber solamente la cuota que hemos visto no ha terminado de funcionar, y que es necesaria un consenso político de reconocimiento de la alternancia. Y el otro tema tiene que ver con que tan grave como la violencia feminicida o la violencia sexual es la impunidad, ¿no? Muchas veces el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables ha señalado cómo se absuelven o se liberan a feminicidas, ¿no? O se les atenúan las penas, o como en el caso de violencia sexual, el expresidente de la Corte Suprema señalaba que el 90% de los casos judicializados terminaban siendo archivados. Nosotras desde Demos tenemos una agenda por la cual, por ejemplo, estamos demandando que la Academia de la Magistratura incorpore la formación de género en la formación fundamental, que el Consejo Nacional de la Magistratura, cuando evalúe a los magistrados y magistradas, los evalúe con perspectiva de género y además les pueda bonificar si están formados en género, que el Ministerio Público refuerce la unidad de víctimas, testigos, a futuro, y que haya más cámaras GESEL o salas de entrevista única en el idioma materno de las víctimas,
Estamos viendo cómo es importante que el Poder Judicial continúe con acuerdos plenarios para valorar adecuadamente las pruebas en delitos sexuales. Finalmente, la última pregunta, ya brevísima, de manera muy breve. ¿Cómo ven el futuro de la mujer de aquí a 10 años, a una década? Brevemente, un comentario. Yo lo veo cada vez más con una mejor participación y sobre todo con una nueva generación que comparta más responsabilidades. Este no es un cambio inmediato, pero sí creo que hay signos positivos de la nueva generación de hombres en que se están involucrando, porque también el gestionar una familia tiene lados positivos y eso es lo que tienen que descubrir todavía los varones, de hacerse cargo de responsabilidades familiares. Yo creo que si no hay cambios en la política económica que permitan solventar adecuadamente las políticas públicas que hoy se han logrado, creo que si no hay la voluntad política de parte de las fuerzas políticas de diversas bancadas, y creo que si no hay el reconocimiento de la diversidad de las personas, que no solamente somos mujeres heterosexuales, sino lesbianas, femeninas, transmasculinas, que somos mujeres indígenas, amazónicas, niñas, adolescentes, en fin, mientras no se reconozca que el universo de mujeres no es uno solo, ¿no? Y haya prejuicios y haya un irrespeto por el Estado laico, y que la religión siga influenciando la política y que la política permita esa injerencia. El lado bueno de todo. Creo que todavía no van a bastar 10 años, creo que todavía nos van a bastar muchos años, Hay que ser positivos. No, eso no es, ser realista no es falta de positiva, porque al igual que la viceministra, creo que lo que sí va a permanecer en estos 10 años es la lucha organizada de las mujeres, que siempre hemos sido las que hemos conquistado los derechos, ¿no? No va a cesar. Bien, les agradezco a ambas su participación aquí en Voz Ciudadana y esperamos contar con ustedes en cualquier otra oportunidad, y aprovechamos también este momento para enviar un saludo muy especial a todas las mujeres, no solo de Perú, sino de todo el mundo, en el marco de esta conmemoración por el Día Internacional de la Mujer. Llegamos al final de esta edición, nos esperamos en nuestro siguiente programa. Hasta entonces.